Buenos días mis hermanos, aquí Radio Tierra de Fe. Acompáñenos a entrevistar a nuestro hermano Carlos Flores del anexo La Montaña. ¡Vamos! Bueno mis hermanos, ya nos encontramos aquí con nuestro hermano Carlos Flores del anexo La Montaña. Lo primero, ¿cómo se encuentra mi hermano en esta mañana, en este día? Bueno, mi hermano, primero lo saludo. Bien, gracias a Dios. Un poquito nervioso, mi hermano, por esta sorpresa, esta bendición que me hacía la invitación, hermano Felipe. Sí. Pero contento de poder participar, ¿cierto?, en estas nuevas actividades que se están dando en la radio. Sí. Y poder también, de alguna manera, que la iglesia lo conozca a uno. Sí, que la iglesia conozca a los integrantes de la misma. Amén, Claro. exactamente, que también nos puedan conocer un poquito, sobre todo los hermanos que son un poquito más nuevos. Sí, los hermanos más nuevos. Bueno, para ya ir comenzando con las preguntas más fuertes. La primera, ¿cómo fueron sus inicios en el camino del Señor, en esta etapa? No sé si nos puede decir hace cuánto se congrega, cómo se ha sentido dentro de la casa del Señor. Mira, mi hermano, el Evangelio siempre estuvo en mi vida desde niño, desde pequeño, por parte de mi abuelito, por parte de mi mamá. ¿Sí? Él siempre me llevaba a la iglesia cuando yo era un niño, era de los que dormía debajo de la banca, pero se hacía eso antes, Sí. porque los niños cuando ya les daba sueño dormían debajito de la banca y él me llevaba en mi niñez. Luego ya en mi adolescencia el Señor llega al encuentro de mis padres y ahí también estuve participando en la iglesia Ejército Evangélico de Nacimiento. Ahí estuve participando más o menos hasta la edad de 16 años más o menos. Debo decir, sin conocer al Señor. Yo iba porque mis papás me llevaban. Sin un encuentro todavía con el Espíritu. Sí, pues no conocía más allá las cosas del Señor. Aparte que el Evangelio años antes era como más para los adultos que para los jóvenes. Sí. El niño como que iba a la iglesia, ¿cierto? Pero él iba porque los papás lo llevaban, ¿no? Sí. No había mucha participación exactamente, del niño, como hoy en día que los jóvenes hay una participación tremenda en las cosas espirituales. Ya predican, ya. Exactamente. Sí. Entonces, luego ya después después de los 16 años ya me dejo de participar, ¿cierto? En la iglesia hasta ya hacen 2 años y 7 meses atrás que conocí al Señor, en mi vida que pude conocer al Señor. Conocerlo directamente. Directamente, sí, tener el encuentro con el Señor. Es decir, 2 años, 7 tengo meses. un encuentro con el Señor, ya. Sí. Ya me siento libre. Exactamente, Él llegó a mi vida después de varios años de aflicción, de un poco de tristeza y amargura, que son lo que entrega finalmente
el vivir fuera de la cobertura de Dios, porque si bien yo conocía de las cosas del Señor, eh, estábamos lejos, ¿cierto?, de la presencia de Él, pero y que no que los trae siempre consecuencias, Sí, consecuencias el hacer las cosas del mundo, ¿cierto?, los afanes, la, lo que los afana, ¿cierto? sí, pues estar lejos del Señor Exactamente, es un vacío no tremendo, trae nada bueno, nada bueno, claro. pues puras consecuencias negativas, ¿cierto? Personales, Sí, personales, hasta que el Señor en su misericordia llega a mi vida y cambia el rumbo de mi vida. Hacen 2 años, 7 meses. 2 años, 7 meses. 3 años Sí, casi. 3 años, sí. Igual es un largo tiempo más o menos. Entonces, hace 3 años yo creo que ya me imagino que usted ya participa en algún grupo de la iglesia. 11 años, no sé si nos puede contar. Sí, el Señor me ha ido honrando a medida de que, ¿cierto? Él me ha ido dando el entendimiento, ¿cierto? Me ha ido educando, ¿cierto? En las cosas de la iglesia y me ha ido honrando con poder ser el encargado de la predicación ¿Sí? a la calle, de acá del anexo de la Del anexo a montaña. la montaña. Sí, y también apoyo a lo que es el audio de la El audio, iglesia, también ahí los micrófonos y todo ese tema. Eh, en eso estoy en la obra del Señor. claro. ¿Sí? Sí, el grupo más grande, así en voluntario, ¿no participa? Sí, también participo en el grupo de voluntarios, que ha sido Ahí toda la iglesia, todo sí, con el los anexo, hermanos con de la todos los matriz. anexos, eh, aproximadamente un año y medio más o menos. Un año y medio Sí, participando pues, en los estando en voluntarios. pleno proceso, me invita un hermano de acá del anexo. ¿Sí? Fui con mucho miedo, debo decirlo, con temor, porque no sabía cómo me iban a recibir. Sí, Pero el hermano siempre habló cosas buenas del grupo de voluntarios. Decía que era un buen grupo que servía mucho porque se salía a visitar iglesias y había un buen ambiente, sí, por así decirlo. Así que fui en ese tiempo el encargado el jefe de grupo de voluntarios era nuestro hermano Luis Galá, quien me recibió con mucho amor. Los hermanos también que estaban ese día me recibieron con mucho amor y me sentí muy cómodo. Y desde ahí que persevero, estoy en ese grupo, en el grupo ¿cierto? voluntario, Voluntario de la iglesia. claro. Entonces ya tiene una experiencia ya dentro de la iglesia, trabajando en la iglesia. Si podría contarnos alguna experiencia, no sé, que le ha marcado en quizás pocos años para algunos, muchos para otros, alguna experiencia que le haya marcado en su vida como cristiano y ya conociendo al Señor. Sí, hay una historia que siempre la cuento, o sea, una experiencia que siempre la cuento, que estando en el grupo de voluntarios, al poquito tiempo hay una predicación al aire libre y, y teníamos que ir los voluntarios. ¿Sí? Entonces, yo estando en pleno proceso, igual muchos no sabían que estaba cierto en los caminos del Señor, porque yo como vengo del mundo, por así decirlo, cierto, de los afanes del Sí. mundo, aquí en el sector todos me conocían por eso. Entonces ya cuando la gente se empieza a enterar que una persona cambia el estilo de vida, siempre hay de todo. Pues hay Sí. buenos rumores, buenas La opiniones y murmuración empieza. las Claro. murmuraciones, malas opiniones. Entonces, y justo esa predicación era acá en el sector. Era en el sector. Y sabes que me sentí muy nervioso ese día. Me sentí muy nervioso tenía ganas de no ir después, cuando el hermano, justo en el momento nos juntamos en el templo matriz, y de ahí el hermano dijo, ya, nos vamos a dirigir a la montaña ahí en el negocio, ahí vamos a hacer el primer punto, y ahí empezó el problema, porque me empecé a poner nervioso porque la gente me iba a ver, Sí. ¿cierto? Y, y me iban a ver ahí, ¿cierto? Porque ya con tu sola presencia de tú estar cierto, en un grupo cristiano, ya tú testificas que tienes un cambio de Sí. vida, de que has tomado, ¿cierto?, un rumbo distinto. Y me empezó a producir un miedo, pero tenía ganas de incluso de mentir y decir como que me dolía la guata, algo, y irme. Y no estar ahí. Y no estar ahí. Claro. Pero fui valiente ese día, Sí. fui valiente y sabes tú que pude estar ese día, pude estar en esa predicación y el Señor vio mi esfuerzo, vio la entrega de corazón que yo tenía porque yo quería hacer cierto la voluntad del Señor y Él en ese momento otorga la libertad a mi vida para yo poder salir a la calle.
Y el día de hoy lo hago con mucho agrado y libremente. Y esa fue una experiencia muy hermosa que yo pude vivir en esa primera salida a la calle con los voluntarios. Claro. Entonces ya lleva largo tiempo predicando en la calle, como decía, encargado de la predicación, ¿cierto? Sí, eh, acá en el anexo ahora en este año el Señor me honra con la predicación a la calle, pero había estado en el grupo de voluntarios Y el ahí año pasado. también predicaba. Ahí también estaba así, el Señor me había puesto primero en el grupo de voluntarios, eh, de encargado de, también de la predicación al aire libre. Igual es difícil Sí, salir a predicar en estos tiempos a la calle. sí, pues es muy difícil y hay que tener una valentía enorme Sí, y hay que tenemos un respaldo del Señor sí, también. tener un respaldo tremendo porque eh, usted se va a enfrentar a las personas del mundo, a los que lo Sí, juzgan. Entonces, también tiene que tener un buen testimonio para claro. que, cierto, usted no deshonre al Señor, porque cuando usted sale a la calle va a honrar al Señor. Sí, Entonces, amén. eh, hay, ¿cómo decirlo? Hay que también cuidarse en ese aspecto, Cuidado. eh, de, de tener, cierto, un buen comportamiento como cristiano. Sí, claro, la gente juzga, dice, oh, quizás él estuvo en el mundo y ahora Claro, predica. claro, Entonces, también hay claro, que, o uno tiene el este, miedo sí, de el que dirán. sí, exactamente. Sí, Así mismo. entonces, ya como usted ya predica, algún pasaje de la Biblia, algún versículo que quizás le haya marcado, que le guste mucho, que usted diga, oh, con este versículo me alienta a seguir, lo doy para consejo, Sí, hay un algún versículo versículo. que me gusta mucho porque es, es la promesa que el Señor tenía para mi vida, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Amén. Es un versículo muy hermoso que yo me tomo de ese versículo porque cuando uno está en Cristo es una nueva criatura, Sí, es un nuevo ser y las cosas viejas, cierto, que si bien muchas veces se recuerdan, lo malo siempre se recuerda. Entonces el Señor le dice, no, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces es un hermoso versículo que el Señor nos claro, da. hermoso. Sí. Sí, y aquí ya en el ambiente aquí de la montaña todos sabemos lo alegre que son los hermanos aquí en este querido anexo, yo creo que por toda la iglesia aquí de Amén. Santa Fe. Sí. ¿Alguna alabanza que usted, que sea su favorita? No sé, que cuando la escucha se transporta quizás al Sí, cielo. también mi hermano. Uno siempre, cierto, tiene alabanzas o versículos hermosos que la alabanza que a mí me gusta mucho, que lloré mucho con esa alabanza porque lloré de gratitud, no de tristeza, sino que lloraba de alegría cuando la escuchaba, que lleva por subtítulo Te levantaré. No sé si la que dice Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero sangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado y me dio la libertad. Por eso Por le eso le alabo. alabo. Esa alabanza es una alabanza que cala en lo más profundo de mi corazón cuando la oigo. Qué lindo. Bendito es su nombre, Señor. Mm, ya para ir finalizando entonces esta entrevista, algún consejo como usted ya quizá lleva poco tiempo en la iglesia, algún consejo que quiera darle quizá a los jóvenes o a cualquier persona que esté iniciando los caminos en esta nueva etapa en su vida, conociendo al Señor, sirviendo al Señor. Bueno, yo siempre converso con mi hija sobre las cosas del Señor porque antes le daba otros consejos. Siempre conversaba con mi esposa y de repente le decía que a ella había que dejarla en algún momento que pudiera conocer también las cosas del mundo. Si yo estando en el mundo le decía, tú no puedes tener una persona Otra obligada. visión de la vida. Sí, pues, todo lo contrario. Entonces yo le decía, si en algún momento ella quiere ir a alguna discoteca o quiere ir a algún bar y tiene que hacerlo porque tú no puedes decidir por ella. Hoy en día es todo lo contrario. Pues hoy en día yo le digo a ella que está totalmente equivocado y que solamente lo que da la felicidad, ¿cierto?, en nuestras vidas
teniendo altos y bajos, porque el Evangelio, ¿cierto? Se pasa de todo, ¿cierto? También tenemos problemas, como se dice, también tenemos dificultades, pero sin duda lo mejor que podemos tener en nuestras vidas como jóvenes, como adultos, es el Evangelio, es tener al Señor en nuestro corazón. Sin duda es lo más maravilloso que podemos tener y siempre le digo a ella, ¿cierto? Que ya ella cumplió hace poquito 20 años y muchas veces, ¿cierto? Hace comentarios de que ya es adulta y que quiere tomar decisiones, ¿cierto? Por lo general siempre le digo que las decisiones que ella quiera tomar siempre sean tomadas de la mano del Señor, porque es lo mejor que le puede pasar a una persona y así se va a evitar muchas amarguras, muchas tristezas que hay en este mundo, ¿cierto? Fuera de Cristo. Claro, entonces como usted decía, una visión errada antes de conocer al Señor. No sé si nos podría contar qué tan duro fue estar en el mundo, qué tan duro fue ese proceso lejos del Señor. Bueno, siempre estando en el mundo, uno hace las cosas del mundo. Lo tomábamos normal, pues lo anormalizábamos. Estando en el mundo, yo sí, siempre fui una buena persona, siempre fui un buen padre, siempre fui un buen esposo, fui responsable, ¿cierto? Con, con las responsabilidades que tenía como jefe de hogar, como matrimonio, pero tenía cierto los vicios del mundo, el alcohol, tenía cierto el vicio del cigarrillo, estaba muy enviciado en el cigarrillo y lo más terrible es cuando está el alcohol en tu vida. Eso es algo que te trae mucha tristeza, pero no lo quieres reconocer. Muchas veces yo me daba cuenta de que el alcohol te avergüenza, te, te avergüenza delante de la gente, te quita de repente lo más preciado, te puede quitar la familia fácilmente, te puede quitar tu vida y, y no lo reconocemos. A mí me costó mucho reconocerlo. Eh, pero una vez que, cierto, tuve la capacidad de decir yo realmente estoy mal de esta manera que estoy viviendo, es cuando, cierto, logramos ser libres de todo estos afanes, de todas estas tristezas, porque el alcohol, las drogas, solamente traen tristeza a nuestras vidas. Claro. Entonces, fue un agrado, mi hermano, haber podido conocer su vida, poder haber conocido su camino en el Señor y que se haya podido abrir y contar cómo fue quizás su experiencia de la casa del Señor. Entonces, yo creo que lo que usted ha contado hoy, lo que nos ha dicho, puede provocar algo quizás en gente que no está dentro de los caminos del Señor o en gente que está, quizás hermanos que están empezando, que están conociendo hace poco al Señor y puedan ver que el Señor sí puede cambiar a las personas, que el Señor sí puede hacer un gran cambio en la vida de uno, dentro de uno y quizás no solo lo cambia a uno, lo cambia también a toda la familia. Así es. Sí, hoy en día me gusta salir a la calle a testificar que Dios transforma las vidas, no importando la condición, porque lo hizo con mi vida. Sí. Entonces, tengo amigos, amigos que se le llama al mundo, ¿cierto? O sea, personas que compartían en el mundo, porque realmente el verdadero amigo es Cristo. Pero hay personas, ¿cierto?, que con las que yo me juntaba, que, que están, ¿cierto?, en los afanes todavía, y yo hablo con ellos y les digo, ¿cómo estáis? ¿Cómo te encontráis? ¿Cómo está tu vida? Personas con situación de droga, de un alcoholismo severo, y están mal, pues, están mal. Entonces siempre les trato de decirles que en Cristo hay libertad, pues, que en Cristo hay una nueva vida, que nosotros con nuestra fuerza nunca vamos a poder yo intenté muchas veces tratar de cambiar mi vida, pero nunca lo pude por mi fuerza. Claro. Entonces siempre cuando puedo hablar con ellos, le hago, cierto, le cuento un poco del proceso que viví y le hago entender de que
en Cristo hay una nueva esperanza y salvación, hay libertad, ¿cierto? Y Él se lleva todo lo que sea, ¿cierto? Lo que lo atormenta. Lo que lo atormenta a la persona, justamente todo lo que le traiga tristeza, amargura, porque hace poco conversaba con un amigo y él me decía, puta, estoy mal, estoy peor que antes, me decía. Entonces yo le decía, pucha, pero busca la salida, si se puede, le decía yo, si se puede, pero busca ser valiente. Así como de repente uno se cree valiente, ¿cierto?, haciendo cosas que realmente no son de valentía, claro, pero uno estando en el mundo piensa que es valiente. Busca la salida, busca a Dios, ¿cierto?, que ese es realmente una decisión de valiente, el poder buscar a Dios y que Él tome el control de tu vida y va a cambiar totalmente tu manera de vivir, tu manera de pensar y de mirar las cosas. Sí, así que siempre que salimos a la calle salimos a testificar eso, que en Cristo hay una nueva vida y hay salvación. Amén. Qué lindo poder saber que usted lo ha tocado el Señor y que, como usted dice, el Señor cambió su vida. Entonces, muy claro, yo creo el mensaje que ha dejado esta conversación, esta pequeña entrevista, que solo Cristo es el que puede cambiar al hombre, el que puede cambiar a la mujer y el que puede cambiar quizá todo dentro de uno y nacer de nuevo, como decía usted. Exactamente, solamente en Cristo. Así que contento con el Señor, contento por poder, ¿cierto?, participar de esta entrevista y poder de alguna manera, ¿cierto?, contar todo lo que he vivido, que ha sido maravilloso. Este cambio de vida ha sido algo pero totalmente maravilloso. Siempre cuando converso con mi esposa le digo que tenía que haber sido antes, porque en los últimos 2-3 años, antes de que el Señor llegara a mi vida, lo pasé mal, pero mi esposa me decía que eran los tiempos del Señor. Los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Y Él, ¿cierto? Si fue así, ¿cierto?, que estando, ¿cierto?, en esa aflicción, Él llegara a mi vida para yo poder darme cuenta, porque ahí fue cuando yo me rendí, ¿cierto? Porque yo rendí mi vida a Él y ahí es donde cambiaron las cosas, porque desde el momento que yo me rendí al Señor, estando lejos del hogar, andaba trabajando lejos del hogar y como a las 3 de la mañana, estando en mucha aflicción, yo me arrodillo y yo me rindo al Señor. Me rindo al Señor y le digo que Él tome el control de mi vida. Entonces en ese momento llega papá a mi vida. Él llega, retrocede, ¿cierto? Todos los espíritus inmundos que tenían atormentada mi vida retroceden y llega el Señor y toma el control de mi vida. Y desde ese momento empieza el cambio. Una nueva criatura. ¿Pero por qué? Porque en mi vida hubo una rendición a Él. Amén. Ese es el primer paso. Qué lindo testimonio. Entonces, gracias, hermano Carlos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le siga dando fuerzas para seguir en este maravilloso camino que es el de Cristo Jesús. Entonces, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar y poder conversar con nosotros, poder decirle a la iglesia todo su proceso, su cambio y lo bien que se vive en el Señor. Amén. Gracias. Gracias a usted, mi hermano. Dios le bendiga. Amén. Me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Él cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado y me dio la libertad, por eso le alabo.